encontramos charlando con Ana, bueno, empezamos a pensar en las imágenes que íbamos a traer y le encontramos que había algo interesante para ver a partir y analizar a partir de ver, digamos, qué es lo que los otros imaginaban a partir de la educación del futuro, de las aulas del futuro, de la escuela del futuro, donde la presencia de la tecnología estaba fuertemente involucrada, y lo que nos parecía interesante era ver desde qué lugar aparece la tecnología, por qué circulan esas imágenes, y lo que vamos a decir es que lo que hicimos es recoger una búsqueda de YouTube de las primeras respuestas o resultados que aparecen de buscar aulas del futuro, escuela del futuro en español y alguna en inglés. Y lo que, digamos, lo que hacemos es como tomar un poco lo que más circula, o sea, aquello que hoy por hoy más circula sin hacer mucho más disquisición de qué significa que más circula, ¿no? Porque también eso podríamos interrogar qué significa que es lo más visto. Pero bueno, estos son los videos que aparecen y que todos ustedes después podrán encontrar haciendo una búsqueda similar en YouTube. Y finalmente, bueno, resultó un ejercicio súper interesante. En mi caso fue como un ejercicio de descentramiento, como uno está muy involucrado en su propio discurso y parece que lo que uno dice es como obvio y no se da cuenta, digamos, de que en realidad no es obvio, que los demás no piensan, no igual, pero que piensan en otra frecuencia totalmente diferente, y encontrarme con algunas de las cosas que aparecieron en los videos para mí fue como, wow, qué cosas. También elegimos discurso publicitario, que tiene una particularidad que es interesante, que plantean síntomas de épocas o marcas culturales de una época. Y está bueno porque no es que nos explican algo, generalmente el discurso publicitario no explica, sino que pone ahí, muestra algo, muestra un síntoma, y con ese posicionamiento bastante desprejuiciado que tienen los publicistas, que con tal de vender algo van así, con lo políticamente incorrecto o en los bordes de lo ético, siempre están coqueteando y parece que no les importa nada. Y está bueno también eso, dialogar con esas imágenes, sobre todo en los pedagogos que siempre estamos del lado del bien, que estamos tan ocupados así en que no vaya a ser que, son los publicistas, no nosotros, los que dicen estas cosas, entonces nos relaja un poco también y nos permite, bueno, no son las imágenes que nos gustan, son las que hacen otros. También podemos jugar un poco en esa zona y eso, imaginar y pensar a partir de estas imágenes que circulan. Profe, ¿en serio puedo tener un ringtone de Gardel? González, ¿de qué se ríe? ¿Por qué no tuitea el chiste? Así nos reímos todos. ¡Profe! ¡Qué buen juego, profe! Papelitos no, mensajitos. Para mañana tienen que hacerse un perfil en Facebook cada uno y subirle 20 fotos a la galería. ¿Estamos? Movistar, compartida, la vida es más. Por un lado se ve esto como la dificultad de imaginar unas formas educativas más allá de lo escolar. El dispositivo escolar es tal cual fuimos, asistimos. Timbre, empieza con el timbre, filas, pizarrón, tiza, aula bien comeniana, y presenta también al dispositivo como, algunos teóricos dicen, bueno, es hacer lo mismo de siempre con herramientas nuevas. El vino nuevo en odres viejas o algo así es la fórmula. Entonces, el machete será un mensaje de texto, o en lugar de levantar la mano, mandás un mensaje de texto y pedís permiso para ir al baño, pero las reglas escolares son las mismas. La vigilancia es la misma. ¿Qué más había? Tareas, alumnos rezongando. Bueno, es como que ahí uno podría pensar qué pasa con la imaginación de ir más allá de la forma escolar. Y en este caso la tecnología no sería algo que nos estaría permitiendo ir más allá de la forma escolar, sino reforzar la forma escolar absolutamente. En este era que vos habías visto algo sobre la idea de la transmisión. Sí. Era...
Sí, también esta idea de, bueno, se invierten los roles y son los niños los que transmiten a los adultos, con todo el asunto que se nos plantea a los pedagogos, qué pasa ahí con la transmisión. Hacia la década del 70, Margaret Mead había planteado distintas formas de pensar la transmisión, la posfigurativa, la configurativa, la prefigurativa, y ella decía cómo las sociedades tradicionales son aquellas en las que los adultos les transmiten a las nuevas generaciones, y ahí hay un lugar, el pasado tiene un fuerte lugar en la cultura. Las configurativas son aquellas en las que los pares pueden transmitirse, los coetarios contemporáneos pueden transmitirse, y tiene un lugar importante ahí el movimiento, y bueno, son las sociedades modernas en las que hay una fuerte presencia de una transmisión también de contemporáneos. Y ella dice en los 70, en el futuro, en el presente, ella está pensando en los 70 y dice, este es el presente en el que los jóvenes les enseñan a los viejos. Y es todo un asunto para nosotros pensar si es transmisión eso o qué, sobre todo porque en la modernidad la transmisión es el pasaje de la cultura de los viejos a los nuevos. Entonces, es todo un asunto esta inversión. ¿Y de qué está hablando esta inversión? Si es otra manera de transmitir o no es transmisión, porque también se está discutiendo la caída de la idea de transmisión. Varios intelectuales contemporáneos plantean eso. Entonces, bueno, un asunto para seguir pensando, que lo vamos a seguir viendo en los otros videos que está pasando con las relaciones generacionales también. Sí, hay algo por ahí, alguno diría, claro, esto es la representación más obvia de los nativos digitales, que enseñan, que han nacido sabiendo, han nacido utilizando los dispositivos, y qué más natural que estos, comillas, nativos digitales puedan enseñar lo que saben a las otras generaciones. Y esta discusión, que ya lleva bastantes años, y desde mi punto de vista, discusión peleándome con aquellos que hablan de esta idea de nativo, en el sentido que desconocen, digamos, el rol, no sé si transmitivo, pero educador que tiene una generación sobre la otra. Digamos, somos la generación que hemos transitado parte de nuestra vida ya, la que tenemos experiencia, más allá de lo que dice el currículum, tenemos experiencia de vida, y esa es parte, digamos, de lo que uno debería lograr transmitir a las otras generaciones para que no empiecen desde cero. Entonces, en esta idea de los nativos digitales, que todos lo saben, en realidad lo único que saben los nativos digitales, los así llamados nativos digitales, es manipular con facilidad los dispositivos. Pero ello no significa que hagan un uso crítico, pensado, razonado sobre qué significa utilizar esos dispositivos y sobre la cantidad, digamos, de implicaciones que tiene que ver la utilización de esos dispositivos, porque hoy por hoy esos dispositivos, al usarlos, no es solo usar dispositivos, sino que eso está implicando sobre las cosas que estoy haciendo, las huellas digitales que estoy dejando, y sobre esas huellas digitales que es muy difícil después volverse para atrás. Como muy difícil de entender, es difícil para los adultos, mucho menos es difícil de entender para un adolescente, la idea de aquello que haces con un dispositivo y aquella imagen que subís a internet, después va a ser muy difícil irte para atrás, ¿sí? Muy difícil. Digamos, la idea esta de lo que va a pasar en el futuro para un adolescente es difícil, y para un chico preadolescente todavía mucho más. Entonces, esta idea, esta ingenuidad con la que se toma de que los chicos saben, desconociendo, digamos, este rol de formación crítica que los adultos deberíamos tener sobre ellos, inclusive con el uso de las tecnologías. Y acá viene también esta idea de que muchos maestros se sienten en discapacidad de condiciones frente a las posibilidades que tienen los alumnos de usar los dispositivos, y lo que suelo contestar a eso es que en realidad son carriles paralelos y no es una competencia. Es posible que jóvenes, niños tengan un uso más eficiente, efectivo, rápido de los dispositivos. El adulto es aquel que le tiene que hacer las preguntas necesarias para que ese uso automático se convierta en un uso reflexivo. Y aunque el adulto no tenga la capacidad rápida de usar el dispositivo, sí tiene la posibilidad de ser aquel que haga las preguntas.
Me acordé de algo en relación a lo que dijiste de los adultos, que bueno, acá el lenguaje publicitario permite algo, permite presentar una imagen bastante polémica, que lo presenta esta publicidad, pero también varias otras, sobre todo de telefonía y de tecnología, que es el adulto salame. El adulto que no tiene nada para decir, no tiene nada para contar, no sabe nada, está desorientado, está así. Bueno, hay otras publicidades que el adulto está empequeñecido y el niño está visualmente agrandado. Entonces hay algo también ahí que está presente en las publicidades, que es el adulto, no sé, me sale decirle salame, pero es como desorientado básicamente. Y bueno, ¿qué pasa con esa imagen de la adultez que vemos a diario y que, bueno, la publicidad la muestra graciosa pero hay algo ahí para pensar? Bueno, y si está desorientado, ¿quién lo orienta? En este caso lo orienta un niño. Creo que ahí viene parte de, retomo ahí justo la pregunta, porque cuando uno dice, bueno, el adulto es aquel que le puede hacer, aquel que es capaz de hacerle las preguntas al niño, uno da por sentado que todos los adultos tienen la capacidad. Y mi pregunta es si realmente todos los adultos tienen la capacidad o si esta capacidad se les dio a los adultos de manera así automática por convertirse en adultos. Y yo creo que no. O sea, decimos muchas veces, nosotros mismos decimos, a los chicos hay que acompañarlos en Facebook, hay que acompañarlos en las redes, hay que acompañarlos en el uso de sus dispositivos, dando por sentado que sus padres adultos tienen esta capacidad de reflexión o de pensar un poco más allá con las tecnologías, y muchas veces nos damos cuenta de que no, de que hay ahí un campo vacío de necesidad de formación, de reflexión, de encuentro de adultos, ¿sí? De grupos de autoayuda, de padres, de adolescentes que no saben, digamos, cómo gestionar el uso constante de los chicos con los celulares. O sea, no hay, y me parece una instancia vacía y necesaria de complementar desde diferentes instancias, que será, no sé, invitarlos a la escuela, invitarlos desde las municipalidades, a charlar, a formar, porque hay como un vacío. Y muchas veces hablamos de padres y los padres son veinteañeros, o sea, son también estos, digamos, esta misma generación un poquito más crecido, que no han tenido un acompañamiento, me parece, lo suficiente como para poder pensar de una manera más crítica qué significa usar las tecnologías. ¿Y si mañana la educación se vuelve un gran juego? Desafíos en lugar de lecciones, sistemas de puntuación para reemplazar el boletín de notas, todos los ingredientes que hacen de los videojuegos un éxito podrían ser la base de la educación del futuro. Es lo que se llama gamification o ludificación. 2020. Los estudiantes escriben con una pluma cámara conectada a un ordenador que almacena sus dictados en tiempo real, pero los enunciados también pueden aparecer en los pupitres con pantallas táctiles. El mocap registra los movimientos de sus ojos para vigilar su concentración. Aunque el maestro sigue como vigilante de la calidad de la educación, progresivamente una inteligencia artificial personaliza los cursos según el nivel de cada alumno. Es la desintermediación de la educación. 2030. Las actividades culturales se enriquecen con información contextual por medio de una tableta electrónica. 2040. El profesor ya no representa más el saber. Hologramas, inmersión en estudios virtuales o híbridos, gafas de realidad aumentada. El aprendizaje es una movilización continua e interconectada para que el alumno se adapte a un mundo multiforme. Yo trabajé muchos años en la revista El Monitor del Ministerio de Educación y al principio, en el 2004, o sea, hace 10 años, teníamos una sección que se llamaba ¿Cómo te imaginás?, que preguntábamos por la escuela del futuro, el recreo del futuro, el examen del futuro, y aparecían, bueno, hay algo con cómo nos podemos imaginar el futuro, esta dificultad que tenían nuestros entrevistados y que yo considero que yo tengo una dificultad, un límite que no sé si es
el éxito de la forma escolar hace que no nos podamos imaginar otra cosa. El éxito entre comillas, pero evidentemente hay, es escuela tecnologizada, tecnificada. Y esto de nombrar todo lo que imaginan para el futuro de una manera, bueno, sociedades de control, es exacerbadamente los mismos dispositivos, pero que exacerban su control, es algo para al menos pensar. Y bueno, cuando veía este video la primera vez pensaba en ese texto de Deleuze, del 90 y pico, de Postscriptum para las sociedades de control, y cómo él está ahí diciendo que las sociedades disciplinarias están destinadas a desaparecer y lo que viene es la sociedad de control. Y esto es un mix del control, pero en espacio de encierro, porque se supone que en las sociedades de control no hacen falta los espacios de encierro. Y acá aparece un espacio de encierro, pero el sujeto controlado por su retina, y unas fantasías así. No sé, seguimos. Sí, este video es súper interesante, la verdad es tan rico como un bife de chorizo jugoso, así, suculento para analizar. Primero, bueno, esta idea de, o sea, la tecnología para, como dice Ana, seguir reforzando, digamos, el modelo y seguir, digamos, buscando la tecnología para el control. El problema es que yo he trabajado bastante en las escuelas, digamos, tratando de promover el uso de las tecnologías, y mi experiencia me dice que cuando yo llevaba algún software o alguna manera de organizar las cuestiones, la clase, el laboratorio de computadoras, cuando yo le mostraba, bueno, con este botoncito se bloquea las computadoras de los alumnos y con este botoncito se toma el control, eso era, digamos, con esa posibilidad de control, digamos, yo lograba la felicidad de los docentes. O sea, no me falló nunca. O sea, con este botoncito, digamos, se controla, es el poder, bloqueás, desbloqueás, y ahí lograba, digamos, si a quien yo le estaba mostrando estaba dudoso, no me escuchaba, estaba dubitativo, con este controlás, generaba así como una aceptación, un entusiasmo desbocado a partir de ese momento. O sea, y entiendo entonces este lenguaje de la idea de control que aparece, digamos, vamos a ver que aparece en otro de los videos. Por otro lado, este video es francés y de alguna manera es heredero de la tradición escolar francesa, donde lo primero que hacen es hablar del dictado y del lápiz que automáticamente controla. O sea, no se cuestionan, el dictado no está, no hay ninguna posibilidad de que el dictado se cuestione. El dictado sigue en pie. Y lo que hacemos con la tecnología es simplemente automatizar el control y la lectura de lo que escribe el alumno y el reconocimiento automático para que después, digamos, no tenga que ser corregido por el profesor. Y hay también otro elemento que está marcado ahí, donde hablan de como el 2030, el 2040, donde la inteligencia artificial va regulando el curso, digamos, los aprendizajes de los alumnos. Entonces nos metemos ahí con la idea de la modelización y el seguir entendiendo, digamos, la idea de educación como un trayecto lineal reducido a el aprendizaje de contenido simplemente, y donde entonces lo que hacemos es, bueno, modelizarlo para a cada alumno, en la medida que se va equivocando o no, a facilitar, digamos, a allanarle o no el camino. Y esta idea, digamos, tiene mucho en común con una propuesta que sí está en camino, o sea, que no es totalmente ciencia ficción, que la nombra Axel Rivas en su libro sobre la idea de utilizar los análisis de data mining y el analytics, el estudio masivo de conductas. Masivo hablamos de millones, ¿sí? Hablamos de en escala Google, millones de personas que estudian y que se equivocan y no se equivocan y ven en qué se equivocan y cómo a partir de esos análisis de los metadatos podemos pensar cómo planificar el camino para gestionar estos aprendizajes. Acá lo nombran como ciencia ficción,
hay, digamos, algunos indicios de que se pretende llegar acá. Y hay otra cosa que hay que tomar en cuenta y que cuando uno ve estos videos parece como desapercibida, que toda interacción que uno tiene con un dispositivo está prefigurada por la programación. Un dispositivo no hace nada si no fue programado de antes. Entonces, si yo apunto al grito, al cuadro del grito, ¿sí?, las cosas que me van a aparecer ahí al lado, de alguna manera, van a tener que haber sido preprogramadas anteriormente. O sea, nos falta mucho, digamos, para que la inteligencia artificial, digamos, presente cosas que sean el equivalente de lo que una persona podría asociar al hacer un juego semántico de ponerse frente a una obra de arte y pensar con qué la puede relacionar. Entonces, finalmente, cuando uno ve esas cosas y uno apunta a un cuadro, las cosas que pueden salir son aquellas cosas que pueden haber sido prepensadas. Entonces, el nombre del autor, la vida del autor, la biografía, algún otro cuadro del autor, pero de alguna manera también es empobrecer las posibilidades de pensar de maneras alternativas, porque lo que estamos haciendo es reduciendo todo a lo que ha sido preconfigurado de entrada, y sobre todo diciendo que ahora, total, el maestro ya no está y todo lo reducimos a lo que hacen con la tableta, pero eso de que desmediatizamos la educación es mentira. Está mediatizada a través de la programación que tiene el aparato. Y eso suele pasar, así como los aparatos nos deslumbran con las interfaces y como muevo y aparece, pero eso no es arte de magia, es programación, y la programación fue fue programado, fue pensado de antes. Sí, justo esta palabra que vos usaste, que es como una de las claves de este video, que es la desmediatización. Y como si hubiera ahí un plusvalor, y como si nos tuviéramos que sacar algo que está en el medio de encima. Bueno, ahora viene la educación desmediatizada. ¿Por qué sería un problema que esté mediatizada? ¿Y cómo sería desmediatizada? Como si la fantasía fuera que nos quiten del medio unos estorbos para acceder de una manera cuanto más directa, mejor. Entonces, llegamos a la retina del niño y vemos lo que está pensando y así, no sé, bueno, ya me perdí con lo que decía del ojo, del control ese del ojo. Pero quitar mediaciones como si uno tuviera un acceso transparente al otro, en este caso al niño o al alumno, y que nada interfiera y que, bueno, finalmente yo voy a llegar ahí como que hay una verdad y que está en su cabeza, en su cerebro. Porque pensaba en ¿cómo te imaginás que de la revista El Monitor que les contaba antes, que preguntaba cómo será el examen del futuro? Y nos van a poner entonces un chip acá atrás y no vamos a tener que hablar y nos van a leer lo que estudiamos. Y vamos a tener, aparte que pasar por el estrés de estar contándole al otro lo que estudié y dar un examen. Entonces que me pongan algo en la cabeza, que lean qué me quedó, qué no me quedó y chau. Pero hay algo como una especie de fantasía de quitar de esos obstáculos que son otras personas, entrar al cuadro y yo con Munch y el grito solo, no sé qué hay ahí de fantasía prometedora que haría que uno diga que qué bueno, no hay nada que medie. Pero también me parece que está bueno pensar no reactivamente a esto, y entonces como uno se siente, bueno, el adulto es un salame desorientado, que nadie lo necesita, abroquelarse y decir, no, bueno, yo sirvo para, y ahí uno también da manotazos de ahogado, y está bueno pensar que están diciendo estas imágenes y estos escenarios futuros que dejan, que quieren sacarse de encima mediaciones. Entonces, porque si enseguida nos agarra esa cosa reactiva de, no, yo sí tengo un lugar en el mundo que es, bueno, no sé. Me parece que podemos darnos tiempo para pensar un poco más. Tenemos más, aparte tenemos más videos para pensar. Pero no sé si hay algo más tal vez con este. Sí, la idea de que, bueno, la desmediatización nos lleva directamente al ideal de que nos ponen, o sea, lo ideal sería que, digamos, nos pudiéramos meter un chip de conocimiento y ya está, ¿verdad? O sea, ¿por qué no? Si, ¿no? Me pongo el chip, la memoria, me pongo un chip de 16 GB y ya sé lo que tengo que saber de geografía, y me pongo otro de matemática y ya lo sé. Digamos, me parece que la fantasía es eso. Y es la misma fantasía
que está en esa imagen que está dando vueltas por internet, que yo utilicé cuando hice la charla TED de la escuela en el año 2000, que este dibujante francés en 1910 imaginó la escuela del año 2000 y lo que hizo fue imaginar una clase de chicos sentados con un gran aparato al costado, que era como un embudo donde había libros, había como muchos libros en el embudo, en una máquina, que de la máquina salían cables y esos cables iban directamente a una especie de auriculares a todos los alumnos. Entonces la idea era que la tecnología del futuro lo que iba a servir era para transmitir esta información de manera directa y sin mediaciones y de manera industrial, automática, o sea, a los alumnos, y ahí el conocimiento iba a quedar grabado. A mí, cuando veo esto y lo sigo viendo, no me queda claro si es
la propaganda de un producto educativo o de Spadol. El nivel de asepsia de este mundo es terrible. Es la asepsia desde donde no se ven suciedades, no se ve manchas, no se ven prolijidades, no se ve contacto, no se ve conflicto. O sea, no hay ningún momento de conflicto, de emociones, de cosas que trasciendan, digamos, la interacción en la pantalla. Por supuesto que en el momento seguimos viendo que siguen usando la tecnología, se sigue usando además para lo mismo de siempre. El maestro, o sea, primero todos sentados, como tienen que estar sentados, nunca están haciendo ninguna tarea significativa que no sea más que completar una fórmula precisa, un bit de información que la máquina les va a contestar si está bien o mal. El profesor en el medio subrayando sobre un texto en el pizarrón electrónico, y nunca están trabajando, resolviendo una tarea concreta, interesante, desafiante, pensando algo de verdad y discutiendo realmente con información y buscando información y sacándose, digamos, las tripas para llevar adelante el proceso. O sea, todo es en esta cosa tecnológica mediatizada donde la interfase, ¿no? Nos llama la atención la interfase, pero lo que están haciendo es, o sea, las mismas porquerías siempre. O sea, completar los blancos o sea, poner la palabra correcta en su lugar, cosas que no nos llevan realmente a pensar en un aprendizaje completo, integral, movilizador, desafiante. O sea, reducimos otra vez todo a aprendizaje igual a asimilar o sumar bits de información. Y también si pensamos que la relación de la escuela con la tecnología no es reciente, no es que las tablets nos están recién ahora interpelando para pensar el vínculo de la escuela con la tecnología, sino que la escuela surge de la mano de una tecnología como la imprenta y surge respondiendo a las necesidades de una tecnología, entre otras cosas, pero surge para formar públicos lectores y para además y tantas otras cosas que decimos para qué sirve la escuela y estamos, otro sola afané y descangallada hablando de todo eso. En este caso, en relación a la tecnología, si pensamos que la escuela surge de la mano de una tecnología y estaríamos ante la emergencia de cierto salto tecnológico de dimensiones parecidas a la invención de la imprenta, y ahí uno estaría pensando en la caducidad del modelo escolar, y bueno, esto no está apareciendo. Entonces también hay algo de una discusión que se da de la caducidad de un modelo, de un formato escolar vinculado a una tecnología como la imprenta y a la palabra escrita y al libro. Y bueno, si estamos en serio ante un salto de dimensiones equiparables a la invención de la imprenta, ¿qué pasa con las instituciones escolares? Bueno, también eso para pensar en el vínculo entre escuela y tecnología históricamente y qué nos podemos preguntar. Y eso, si hay un salto, y si ese salto es la computadora o es internet y es la conectividad, además. Lo que está desafiando las paredes de la escuela no es una pantalla, sino es una mera pantalla, sino la conexión con el afuera. Que las paredes ya no sirvan para detener lo que viene de afuera y el encierro ya no tenga sentido porque suceden cosas que entran por las redes. Entonces, bueno, ahí hay otra gran discusión. Y acá aparece el encierro. Que, bueno, el encierro o el lugar donde estamos todos juntos aprendiendo lo mismo, no solamente es el encierro la escuela. Pero evidentemente hay algo con el formato que sigue estando presente.